¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa. Como cada vez que nos encontramos, vamos a hacer un recorrido a fondo por los temas más importantes que marcaron la agenda en Olavarría durante los últimos días. Es importante aclararles, como siempre, que este es un resumen semanal de noticias basado exclusivamente en el material periodístico local. Y antes de arrancar, les contamos que esta información fue generada con ayuda de herramientas de lenguaje de última generación para poder traerles el análisis más completo. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en lo que pasó. Si tuviéramos que resumir la semana en una sola idea, creo que sería esta. Olavarría se nos presentó como una ciudad de dos caras, una ciudad de contrastes muy marcados. Y la verdad es que es un reflejo bastante fiel de las tensiones que se están viviendo en todo el país, ¿no? Por un lado, fuimos testigos del avance de proyectos enormes, millonarios, de esos que prometen un futuro distinto, que hablan de crecimiento, de una ciudad que se moderniza y que mira para adelante. Pero al mismo tiempo, y con la misma fuerza, se escuchó el reclamo, el grito de una parte de la sociedad que siente que ese tren del progreso no los está incluyendo, que se están quedando atrás. Una ciudad que también duele, que se siente abandonada y que exige respuestas. Esta dualidad, esta convivencia casi esquizofrénica de luces y sombras, va a ser el eje que nos va a guiar a lo largo de todo este explainer. Bien, para poder desarmar y entender mejor esta realidad tan compleja, organizamos el programa de hoy en 4 grandes bloques. En el primero vamos a ver la cara del progreso, las obras y proyectos en marcha. Después, en el segundo bloque, nos vamos a sumergir de lleno en la otra cara, las voces, los reclamos y las tensiones sociales. En tercer lugar, vamos a analizar cómo todo esto explotó en la arena política, en el debate en la ciudad. Y para terminar, vamos a cerrar con datos duros, con la semana en cifras, para ponerle un contexto numérico a todo lo que estuvimos hablando. Bueno, arranquemos entonces por el primer capítulo de esta historia, el de las buenas noticias, el del crecimiento. Vamos a repasar esas novedades que nos hablan de una Olavarría que invierte, que construye y que apuesta a futuro. Y para empezar, lo hacemos con un proyecto que no es poca cosa, Hablamos de una iniciativa de energía renovable de escala internacional. La cifra que ven en pantalla es realmente impactante. Y sí, está en dólares. 250 millones de dólares. Ese es el monto de la inversión aprobada por el Gobierno Nacional para la construcción del Parque Eólico Olavarría. Este proyecto, que se enmarca en el régimen de incentivo para grandes inversiones, el famoso RIGI, es fruto de una alianza estratégica entre dos gigantes, la empresa PCR y Acindar. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, por un lado, generar 180 megawatts de energía limpia, que es una cantidad enorme. Y por otro, algo muy importante, ayudar a una industria clave como Acindar a cumplir sus metas de descarbonización. O sea, estamos hablando de una inversión privada de gran magnitud que no solo genera energía y trabajo, sino que también se alinea con una agenda de sostenibilidad ambiental a largo plazo. Una noticia que sin dudas posiciona a Olavarría en el mapa de las energías renovables. Pero el impulso no viene solo del sector privado. Desde la gestión municipal también se anunciaron inversiones muy fuertes, pero en este caso en un área clave como la infraestructura educativa. Y acá ya hablamos de pesos. Estamos hablando de más de 470 millones de pesos destinados a refacciones generales en las escuelas primarias número 65 y número 13. A eso hay que sumarle casi 255 millones más para una obra muy esperada, la ampliación de la escuela número 51. Y como si fuera poco, también se va a llevar adelante la reforma completa de los sanitarios en la escuela número 80. Son obras concretas, ladrillos, que apuntan a mejorar directamente el día a día de los chicos y los docentes, a crear mejores condiciones para estudiar y para enseñar en distintos puntos de la ciudad. Y de las aulas nos vamos a las canchas. La cifra que ven es parecida a la del parque eólico, pero el impacto es bien distinto. Ahora hablamos de 250 millones de pesos para la inauguración del flamante Centro Deportivo Diego Armando Maradona, que está ubicado en la zona del Viejo Matadero. Y esto es mucho más que un simple complejo deportivo. Es una apuesta muy fuerte a la integración social en un barrio que históricamente ha sido postergado. La idea acá es usar al deporte como una herramienta, como una política pública para la inclusión de los más jóvenes, para darles un espacio de pertenencia, de contención y de desarrollo. Un lugar donde la prioridad sea sacar a los chicos de la calle y ofrecerles una alternativa. Para cerrar este primer bloque de noticias positivas, nos movemos al plano institucional. Se dio un paso que para muchos es fundamental en materia de seguridad vial. Se conformó oficialmente el Observatorio Vial Municipal. ¿Qué significa esto? Bueno, que a partir de ahora va a haber un organismo específico encargado de recopilar y analizar datos precisos sobre los accidentes de tránsito en Olavarría. El objetivo final es dejar de tomar decisiones a ciegas y empezar a diseñar políticas públicas basadas en evidencia, en estadísticas reales, para tratar de entender por qué ocurren los siniestros y a partir de ahí trabajar para hacer de Olavarría una ciudad más segura para todos, tanto para los que manejan como para los peatones. Y ahora sí, como les adelantábamos al principio, nos toca dar vuelta a la página y mirar la otra cara de la moneda.
Porque mientras se anuncian estas obras y se celebran estas inversiones, hay sectores enteros de la comunidad que esta semana levantaron la voz. Y no para celebrar, sino para denunciar una realidad que se vive como mucho más cruda, más difícil. Una realidad donde la espera, la frustración y la lucha diaria son las verdaderas protagonistas. Miren este cuadro porque es brutal. Expone uno de los problemas más graves y urgentes de la semana. Los transportistas que se dedican a trasladar a personas con discapacidad están literalmente en una situación límite, al borde del colapso. ¿Por qué? Porque el sistema, a través de las obras sociales, les reconoce un pago de 541 pesos por cada litro de nafta que consumen. Pero la realidad es que cuando van a la estación de servicio, el costo real supera los 1.500 pesos. Es una ecuación que no cierra por ningún lado. Es matemáticamente imposible sostener el servicio así. Y esto no es solo un problema financiero para ellos. Es una catástrofe para miles de familias. Significa la interrupción de terapias, de tratamientos médicos, de la escolaridad. Es cortar el único lazo que muchas personas con discapacidad tienen con el mundo exterior. Y el problema del transporte es solo la punta del iceberg de una crisis mucho más profunda. Una crisis que se vio agravada, según denuncian las organizaciones, por el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Miren los datos, porque son para prestarles mucha atención. En los talleres protegidos, los operarios cobran un salario de 28.000 pesos congelado desde febrero de 2023. Es un monto que ya era bajo en ese momento y que hoy, con la inflación que hubo, es prácticamente nada. Los acompañantes terapéuticos, que son clave en el día a día de muchísimas personas, están cobrando sus prestaciones con demoras de hasta 180 días, 6 meses para recibir su sueldo. Mientras tanto, las familias tienen que sacar de su propio bolsillo hasta el 30% del presupuesto para cubrir los costos que el sistema no cubre. Y como si todo esto fuera poco, se suman miles de telegramas de suspensión de pensiones no contributivas, que para muchísima gente son su único ingreso, su único sustento. Esta frase, que dijo la concejal Telma Casot en plena sesión, creo que resume de una manera muy cruda el sentimiento de desesperación que se vive. Ella dijo: nos están matando, pero no con balas, con decisiones, con decretos, con excusas técnicas. Es una acusación durísima, fortísima. Lo que está diciendo es que las decisiones que se toman en un escritorio, las políticas de ajuste, tienen un impacto letal, un impacto de vida o muerte en la gente más vulnerable. Ella calificó la medida del veto presidencial como un acto de extrema crueldad, y su frase resonó mucho durante toda la semana porque le puso palabras a la angustia de miles de familias. Y esa frustración, esa sensación de basta, no se quedó solo en el ámbito de la discapacidad, se manifestó también en la calle y se volvió viral. El video de Miriam Stribes, una vecina de Olavarría, recorrió todos los celulares. Ella se plantó en la cabina del peaje de la Ruta 226 y con mucha firmeza se negó a pagar. Su argumento, simple y directo: el estado deplorable de la ruta, llena de pozos, un peligro. Su acto de protesta individual se convirtió en un símbolo del hartazgo de muchísimos ciudadanos que sienten que pagan impuestos y servicios carísimos, pero que del otro lado no reciben ninguna contraprestación. Encendió un debate enorme sobre la justicia de pagar por algo que, a todas luces, no funciona como debería. Como no podía ser de otra manera, toda esta olla a presión, todas estas tensiones sociales terminaron explotando en la arena política. Y el escenario principal fue, por supuesto, el Consejo Deliberante. La sesión de esta semana fue un verdadero campo de batalla donde se cruzaron las diferentes visiones sobre lo que está pasando, no solo en Olavarría, sino también su conexión directa con las políticas del gobierno nacional. Por un lado, tuvimos la postura del oficialismo nacional, representada por la concejal Adela Casamayor. Ella hizo una defensa muy férrea de la gestión del presidente Milei y planteó un argumento central: que el Consejo Deliberante debe ocuparse de los problemas de Olavarría, de las cosas locales, y no perder tiempo, según sus palabras, en debates que son competencia del Congreso Nacional. Además, acusó a la oposición de hipocresía y buscó de alguna manera deslindar la responsabilidad del gobierno nacional, apuntando más bien a la gestión provincial por alguno de los problemas. Una estrategia clara de enfocar el debate en lo local y defender las decisiones nacionales. Desde una perspectiva ideológica bien definida, la libertaria, habló el concejal Pitesh. Él justificó las duras medidas de austeridad del gobierno nacional como una especie de limpieza necesaria de lo que él llamó curros. Argumentó que el veto a leyes como la de emergencia en discapacidad no tiene como objetivo desfinanciar al sector, sino realizar un control más eficiente de los recursos para evitar desvíos y corrupción. Y para bajarlo a un ejemplo local, denunció lo que él consideró un otorgamiento irregular de pases libres en los peajes de la ciudad, usándolo como muestra de que ese curro también existe a nivel municipal. La respuesta desde la vereda de enfrente de la oposición llegó con una intervención muy dura del concejal Romero. Él acusó directamente al gobierno de llevar adelante una destrucción planificada del Estado y usó una frase que fue muy comentada, señalando la paradoja de que el gobierno se muestra fuerte con los débiles y débil con los fuertes. En su visión, la famosa casta que se prometió combatir hoy parece estar compuesta por los jubilados, las personas con discapacidad, los maestros, los sectores más vulnerables de la sociedad.
Su argumento de fondo es que el objetivo del déficit cero se está logrando a costa de que el Estado abandone sus obligaciones más básicas con los ciudadanos. Y en medio de todo este debate tan caldeado surgió una controversia muy específica, pero que generó mucho ruido. Se denunció que al parecer se habrían realizado evaluaciones de manera virtual para otorgar el Certificado Único de Discapacidad, el CUD, a familiares de algunos funcionarios. El tema es que ese método, en ese momento, no estaba disponible para el resto de los ciudadanos. Lo que se está cuestionando es si hubo un trato preferencial, si se aplicó un criterio de excepción para unos pocos. Lo más llamativo es que ahora, a raíz de este caso, parece que la evaluación virtual se está convirtiendo en una opción para todos, sentando incluso un precedente a nivel nacional. Una polémica que mezcla acusaciones de privilegio con un cambio en las políticas públicas. Muy bien, para ir completando el panorama de esta semana tan movida, vamos a pasar a nuestro último bloque. Vamos a ver algunos números concretos, algunas cifras, porque los números, aunque a veces nos parezcan fríos, son los que nos ayudan a poner en perspectiva y a entender la magnitud real de los desafíos que enfrentan los ciudadanos en su vida cotidiana. Y empezamos con el dato que más duele en el bolsillo. Según las cifras oficiales del INDEC para el mes de julio, una familia tipo de 4 personas necesitó ganar más de 1.149.000 pesos para no ser considerada pobre. Y atención a este otro dato, para no caer en la indigencia, es decir, para cubrir únicamente las necesidades alimentarias básicas, esa misma familia necesitó más de 515.000 pesos. Ambas canastas, la total y la alimentaria, aumentaron un 1,9% en el último mes, lo que nos muestra que la presión sobre los bolsillos no cede y que la carrera contra la inflación sigue siendo el principal problema para la mayoría de los hogares. Y en este contexto de precios altos, ¿qué pasa con los salarios? Bueno, en el frente provincial, el gobierno bonaerense cerró un acuerdo en las paritarias con los gremios docentes y los trabajadores estatales. El acuerdo consiste en un aumento del 5%, pero que se va a pagar en 2 tramos, una parte en agosto y la otra en octubre. Con esta suba, se calcula que el sueldo de un maestro de grado que recién se inicia va a superar los 713.000 pesos en octubre. Una cifra que, si la comparamos con la canasta básica que vimos recién, nos muestra lo difícil que es la pelea por no perder poder adquisitivo. Y para cerrar, como empezamos, con una noticia que trae un poco de alivio, una cifra positiva en un área tan sensible como la salud. Ya son más de 400 las cirugías programadas que se pudieron realizar en Olavarría gracias a un convenio que firmó el municipio con las clínicas privadas de la ciudad. Esta iniciativa permitió reducir drásticamente las listas de espera para operaciones que no eran de urgencia, pero que afectaban la calidad de vida de muchísima gente. Es un buen ejemplo de cómo la articulación entre el sector público y el privado puede dar respuestas concretas y efectivas a los problemas de la gente. Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realizamos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad. Una semana, como vimos, llena de contrastes, con la fuerza de los grandes proyectos por un lado y la urgencia de los reclamos sociales por el otro. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten. ¿Cuál fue la noticia que más te impactó o te hizo pensar esta semana? Nos encantaría saber qué opinan, así que los leemos en los comentarios. Nos despedimos hasta el próximo Explainer. Nos podés seguir desde nuestras redes sociales en Instagram como Portal Urbano, en Facebook nos encontrás como Portal Urbano OK, en X como @Portal Urbano OK, en nuestro canal de YouTube como @Portal Urbano y ahora en TikTok como @portal.urbano o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar. Muchas gracias y hasta la próxima.